Luis Quiñones, piloto retirado del Ejército de Estados Unidos, especialista en seguridad militar y asesor de seguridad. Bienvenido. Gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y mire, se dio a conocer por los medios de comunicación que algunos de los cazas F-35B que ya están en Puerto Rico fueron armados con misiles. Ahora, ¿estos misiles son similares a los usados por los drones o tienen objetivos más grandes y a una distancia mayor? Completamente diferentes. Los drones usan una clase de misil que es más que todo para destruir vehículos, construcciones en tierra y son dirigidos por una cámara o por video desde de un lugar a miles de millas. El avión tiene misiles que pueden destruir barcos grandes, pueden destruir tanques o otros aviones. Se lleva un grupo de misiles dentro del cuerpo del avión para evitar el fuselaje, para evitar de que se puedan detectar los radares. Y normalmente quieres llevar aire contra aire, o sea que tienes que pelearte contra otro avión, tienes que poderlo derribar. Y estos aviones, a propósito, pueden disparar un misil a más de 200 millas de distancia y el otro piloto ni siquiera se enteró de que estaban cerca y lo destruye. Cuando se dan cuenta es una tremenda explosión, ya no existen. Y tienen otros misiles que son antipersonal o antitanques para poder destruir lo que ellos encuentren en el camino. Ahora, en Venezuela se está realizando constantemente ejercicios militares junto a civiles. ¿Cree que esto es una manera de amenazar, por así decirlo, ¿no? Cuando por otro lado están mandando una carta para buscar diálogo y entendimiento. Es una payasería, porque te diste cuenta que la gente que ellos estaban poniendo ahí, como las fuerzas especiales de Venezuela, son gente con muletas, personas bastante grandes, sobrepesadas, y inclusive había una señora que estaba ahí de edad con tacones y ella va a ir a pelear una guerra, por favor. Es una pantomima. Lo que están haciendo ellos, que saben que se les viene arriba lo más duro que va a haber y tienen miedo. Están pidiéndole a niños de 14, 15, ahí los miras en la televisión, niñitos de 14 y 15 que ni siquiera han empezado a vivir su vida, que vayan a defender a estos criminales. Ellos no tienen las agallas de decir yo voy a ir a pelear por la vida. Se visten de guerreros y se creen muy bonitos y todo, pero a la hora van a salir los primeros que salen corriendo, vas a ver. ¿Cómo pueden esta gente pretender que van a poner a estas personas ahí contra, ni siquiera saben cómo agarrar un rifle? Imagínate en ese video que tú miras, por ejemplo, contra un soldado profesional que ha venido por años practicando, que está muy bien entrenado, que acabamos de venir de guerras donde se practicó y están bien entrenados. Eso es una injusticia. Eso no es ser amante de tu país cuando tú estás pidiéndole a la juventud, que es el futuro del país, a que vayan a perder la vida para proteger tus ganancias y para proteger lo que tú estás ganando como criminal. Eso en realidad para mí la gente debería decir, basta, eso de colgarlos, porque no tienen ninguna clase de honradez. Y lo que están haciendo es quieren que muera gente venezolana para que después digan, you see, hicieron hacer una masacre. Sabemos que están tratando de poner a estos niños de 14 y 15 años en uniformes para que nosotros los ataquemos y que de esa manera ellos mueren y nos van a acusar de hacer masacres. Pero ¿quién los está enviando a pelear? Nosotros no, nosotros le estamos suplicando que por favor se queden en sus casas. Cuando escuchen el primer avión, el primer bombazo, quédense en sus casas, aléjense de las ventanas. En 48 horas se va a haber terminado y ya pueden regresar a las calles a celebrar que son libres. Realmente grave. Ahora, se ha dado a conocer la denuncia de que el régimen de Maduro estaría entregando presuntos uniformes de las fuerzas militares estadounidenses para crear falsos positivos en Venezuela. ¿Podría confirmar usted esta información? Lo están haciendo, y de nuevo, como te digo, lo están haciendo de dos maneras. Una de ellas es poniéndolo a los niños estos que salgan para que los puedan disparar a ellos. Lo que tienen miedo es que las tropas venezolanas van a unirse a nosotros. Más del 80% de los militares que sí quieren su país están contra estos payasos. Ellos no quieren saber nada de ellos y están diciendo que se van a unir a las fuerzas americanas cuando caiga el primer bombazo. Entonces, ahí viene la situación de que cómo pueden hacer ellos para hacer el máximo daño público, que si nosotros vemos tropas, les vamos a disparar no sabiendo de que eran niños.
Eso ha sido una de las razones de por qué hemos tenido mucha cautela cuando vamos. La otra que están haciendo estos criminales es que están sacando gente, prisioneros políticos, que no tienen nada que ver con eso, los están vistiendo como pescadores, metiéndolos a las lanchas para que vayan y que cuando ellos sean interceptados, que nosotros los ataquemos a ellos y matemos a los prisioneros políticos en vez de a los narcotráficos. Lo que no saben es que nosotros estamos siguiéndolo a los pasos muy cuidadosamente, estamos escuchando muchas de las conversaciones que tienen, yo te diría casi todas. Estamos con videos en una manera de poder conseguir la información en tiempo real y sabemos si la persona que subió a la lancha es un criminal traficante, sabemos si llevan cajas o metieron bolsas de cocaína o de otras drogas, o si son gente que no van armadas, que fueron forzados a subirlos y obviamente el interés ahí no es destruirlas, no que es pararlas y salvar a esas personas, meterlos a los barcos de nosotros, darles el tratamiento y el cuidado médico que necesitan. Eventualmente, cuando ya podamos sacar a este montón de criminales prófugos de la justicia, los regresamos otra vez a Venezuela libres. Sumamente importante esta información que acaba de confirmar. Ahora, su opinión de experto en este tema. ¿Cree usted que el chavismo pueda ofrecer a personas de interés como Tarek El Aissami y Isamar López para buscar una mediación? Ambos son exfiguras potentes de la dictadura, ¿no? Y se sabe que hoy están detenidos por el chavismo, pero a su vez tienen precio su cabeza en Estados Unidos. Sí, ellos estaban buscando la manera. Como sabemos que aquí en Estados Unidos vino uno representante del cartel a ofrecernos no solo a Maduro, sino también a Padrino y a Cabello. Ellos vinieron acá con la intención de que nosotros íbamos a aceptarlos y ellos quisieron entrar a la Casa Blanca para hablar con el presidente, pero no se les dio acceso porque sería darles credibilidad. Y además, esta gente hasta cierto punto son colaboradores eficientes del cartel. Lo que ellos quieren es que nosotros les dejemos solos, entonces ellos podrían inmediatamente seguir haciendo de las suyas y creen que nosotros vamos a estar satisfechos con la cabeza de los tres criminales, mientras que nosotros lo que queremos es extirpar todo el cáncer. Sabemos de que hay varios niveles dentro de las entidades venezolanas, de la policía, del ejército, que se han dedicado a apoyar este narcotráfico y tenemos que erradicarlo para que no vuelva a salir en 3, 4 años más adelante. Por eso es de que se va a tratar de hacer un cambio muy detallado donde el presidente regrese, entidades que son patriotas como la senadora Corina, por ejemplo, que tomen control del país y que se dediquen a investigar quiénes eran parte de los carteles. Y para mí, y una de las recomendaciones que se le está haciendo al equipo de transición es que los que vayan a servir en posiciones claves sean sujetos a un polígrafo de detector de mentiras para saber si en realidad son honestos y están limpios para poder seguir siendo jueces o jefes de policía o lo que sea que eran anteriormente, si no, fuera. Recojo sus palabras, dijo representantes del cártel que quieren hablar en la Casa Blanca. Ahora, ¿es verdad que hay empresarios venezolanos colaborando para hacer lobbies con la Casa Blanca? ¿Son empresarios de los que estamos hablando? Sí, también llegaron empresarios, pero un empresario sabíamos que no tiene la credibilidad porque en primer lugar tendrían que contratar un montón de mercenarios para poder entrar y hacer lo que tienen que hacer. Además de eso, tienes la potencia de que ellos no tenían la posibilidad de poder capturar a Maduro, ya que ellos se están protegiendo con un regimiento cubano que los protegen a todo, ya que cuando Chávez estaba de presidente, lo sacaron y él regresó después, entonces para evitar de que la gente se le pudiera levantar y sus mismos asesores pudieran sacarlo, decidieron mejor ponerle un cordón de seguridad muy fuerte que son los cubanos. Por esa razón es de que no han podido sacar a ninguno de ellos porque las fuerzas cubanas están ahí a defender la vida de estos criminales con sus propias vidas, ya que ellos son responsables, no a Maduro, sino que al régimen de Cuba, si algo les pasa a esos gentes. Por eso de que ha sido muy, muy difícil poder sacarlos, pero no son intocables, lo sabemos, podemos llegarles a ellos, va a ser fácil de ninguna manera. Si nosotros hubiéramos querido invadir Venezuela hace ratos, hubiéramos enviado un grupo de los mercenarios, tal como hizo Putin en Rusia, que mandó todo el Wagner Group a atacar y hacer lo que todo, hubiéramos podido pagarle a un grupo de guerreros así, que fueran a hacer lo que ellos quisieran,
pero no es el propósito de ir a derrocar un gobierno, es un propósito de ir a arrestar a unos prófugos de la justicia y erradicar este cáncer que está afectando a todo el mundo. México, 40,000 personas anualmente, eso es increíble. Es increíble. ¿Cómo podemos tolerar? Nos hemos vuelto tan ciegos a la verdad que decimos, 40,000 personas no es nada. Caramba, en una guerra de Vietnam nosotros perdimos 58,000 y todavía nos duele. Y que aceptemos la nueva norma, que sean 40,000 personas muertas, no puede ser. Perú está sufriendo muchísimo por la cantidad del Tren de Aragua que van a hacer matanzas. Estamos viendo en otros países también donde dicen ya nos cansamos. Esa es en realidad la verdadera lucha que tenemos. Sacar a estos fantoches y que el país, ¿cómo puede ser que el país más poderoso en potencia de petróleo y de minerales raros sea tan pobre que no tenga ni siquiera para azúcar para ellos cuando eran exportadores? ¿Por qué? Porque ellos no les preocupó producir nada. ¿Para qué van a producir lo que hacían que todas las drogas les venían gratis, billones de dólares? Y claro, eso nunca se lo dieron al pueblo. Ellos se quedaron con todo eso y dejaron que todo el sistema de producción de petróleo muriera. No les importó para nada.